El 4 de junio, de 4:30 a 5:30 de la mañana, durante la operación de evacuación de la plaza de Tiananmen a cargo del ejército, no se ha producido ningún muerto entre los estudiantes y ciudadanos de Pekín. Soy berlinés. Lo que queremos es la independencia absoluta. Tengo un sueño. Cuando el mundo se tambalea. Introducción. China, 15 de abril de 1989. La muerte de Hu Yaobang, antiguo secretario general del Partido Comunista y partidario de las reformas de democratización, desencadena una oleada de manifestaciones en masa en todo el país. Durante más de un mes, graves problemas sacuden el país. Entonces la línea dura del partido manda intervenir al ejército y aplacar el movimiento surgido. En la plaza de Tiananmen, un joven chino permanece de pie y desarmado ante una columna de tanques, intentando simplemente con su pacífica presencia impedir su avance. Esta increíble imagen mundialmente conocida ilustra perfectamente los acontecimientos de la primavera de Pekín de 1989. Un pueblo ávido de libertad frente a la dictadura comunista china que lleva más de 40 años oprimiendo al país. Cronología. China, Estado imperial soberano desde hace más de 20 siglos, se convierte en 1912 en una república independiente. En 1926 estalla la guerra civil que enfrenta a los comunistas de Mao Zedong y a los nacionalistas de Chiang Kai-shek. El conflicto entre nacionalistas y comunistas ha sumado una nueva guerra civil. Ya había varias entre los señores de la guerra del norte, del sur, del este y del oeste. La guerra entre nacionalistas y comunistas ha sido una guerra civil adicional. Ha aparecido en un contexto en el que ya había varias. El 18 de septiembre de 1931, bajo un falso pretexto, Japón invade Manchuria y permanece allí hasta el final de la guerra, instalando un gobierno títere, el Manchukuo. Las dos facciones chinas se unen momentáneamente en la lucha contra el invasor japonés. A finales de 1945, tras la capitulación, las fuerzas armadas japonesas evacúan Manchuria. Se reinician los combates entre las fuerzas chinas de los bandos opuestos. Poco a poco, los comunistas de Mao Zedong ganan terreno a los nacionalistas y el 1 de octubre de 1949 se proclama la República Popular Comunista de China. Mao Zedong se convierte en su primer presidente. En los años 50, China hace frente a varias crisis importantes. La Guerra de Corea empieza en 1950 y dura 3 años. En 1951, el ejército chino invade el Tíbet. A finales de los 50, Pekín desaprueba la política de desestalinización de Nikita Khrushchev y se degradan las relaciones con Moscú. Mao Zedong decide seguir la vía de un comunismo duro. En 1956, el informe Khrushchev hace que se tambalee el edificio staliniano. Khrushchev ha puesto en tela de juicio el culto a la personalidad. Se produce entonces la ruptura entre la Unión Soviética y China, porque lo último a lo que Mao querría renunciar es al culto a la personalidad. En 1958, Mao lanza una política llamada el Gran Salto Adelante, con la que involucra a toda la población. Apoyada en una intensa propaganda, su objetivo es aumentar la productividad industrial y agrícola. Se basa en la colectivización agrícola, en la ampliación de las infraestructuras industriales y en la realización de grandes obras públicas.
Los campesinos, a los que hasta entonces se había animado a que se involucraran en una producción colectiva, es decir, en cooperativas, son animados ahora a pasar al siguiente estadio, a la comuna popular, que era una especie de campo de prisioneros de guerra. Todo el mundo caminaba al mismo ritmo. Las decisiones las tomaba el partido. La gente renunciaba a una producción individual, pero un campesino no le encuentra sentido a renunciar a la producción individual. Esta política resulta un fiasco total y es abandonada en 1960. Las consecuencias son innumerables y se sentirán especialmente a partir de los años 80. La economía china está a punto de desmoronarse y una gran hambruna hace estragos entre 1958 y 1962. Las estimaciones varían, pero es posible que provocara la muerte de entre 20 y 40 millones de personas. En 1966, cada vez más discutido por los moderados del partido, Mao lanza la Revolución Cultural. La Revolución Cultural de Mao Zedong viene a ser una especie de gigantesca maniobra de reconquista del poder. Es un poder que ha perdido en gran medida porque ha quedado un poco tocado tras el estrepitoso desastre del gran salto adelante. Una política que provocó cerca de 35 millones de muertos de hambre en China. A continuación, los altos cargos del Partido Comunista Chino le sugirieron que era preferible que se centrara en la poesía y en la filosofía más que en los asuntos de Estado. Apoyándose en la línea conservadora del partido y en los jóvenes guardias rojos, decapita a la oposición interna y se convierte de nuevo en el jefe incontestable del país, el que pronto será conocido como el Gran Timonel. Fue la propaganda quien le puso ese apodo. De hecho, recuerdo una canción de la Revolución Cultural al respecto. Decía, para navegar en alta mar hace falta un timonel. El 9 de septiembre de 1976, la muerte de Mao Zedong genera un largo periodo de inestabilidad gubernamental que se extenderá hasta julio de 1977, con el regreso al poder de Deng Xiaoping. Con una población de más de 1.300 millones de habitantes, la más numerosa del mundo, y una superficie de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, la tercera del mundo, China es un gigante mundial. Sin embargo, su situación económica a finales de los años 80 es catastrófica. La corrupción estatal alcanza su máxima expresión. Un grupo muy pequeño de personas tienen las riendas del poder, mientras una gran parte de la población vive al límite del umbral de la pobreza. No hay ningún otro país que se haya desarrollado tan rápido como China en los años 80 sin apoyarse en la corrupción. La Francia de Luis Napoleón Bonaparte es corrupta hasta la médula. Se nota cuando se pasa de un sistema administrativo y económico a otro distinto. Es cuestión de una pequeña ayudita. Fue una de las razones más determinantes para el estallido de la Revolución de 1989. La industria y la agricultura han sufrido mucho con las tentativas anárquicas de racionalización propugnadas por el gran salto adelante. La economía comunista china, casi autárquica, está rezagada con respecto a los estándares capitalistas. Las cifras de paro aumentan a diario. La fuerte inflación es un componente que agrava el problema económico chino. De 1958 a 1961, estimamos que entre 40 y 50 millones de personas habrían muerto de hambre a consecuencia del gran salto adelante, una de las geniales ideas de Mao. De 1966 a 1976 se produjo la Revolución Cultural, un caos generalizado y una descomunal pérdida de tiempo. Los chinos no enviaron a sus hijos al colegio, no dieron formación al relevo, persiguieron a los intelectuales y descuidaron la producción y la investigación. Es casi imperativo llevar a cabo reformas para sacar a China de una situación económica casi medieval.
A mediados de los 80, Deng Xiaoping rechaza el socialismo integral y propugna un socialismo diferente para cada país. Su deseo es llevar a cabo una política de reformas. Empieza a defender una mayor liberalización. Es una persona que tiene una conciencia real de la relación que existe entre el poder económico y el poder político. Antes de morir, Zhou Enlai presenta en 1975 las llamadas 4 modernizaciones, pero será Deng Xiaoping quien las lleve a la práctica en 1978. Se centran en la agricultura, la industria y el comercio, las ciencias y la tecnología y la defensa nacional. Aunque el objetivo de las 4 modernizaciones es convertir a China en una gran potencia económica y mejorar el nivel de vida, no consiguen aumentar las libertades individuales. El disidente Wei Jingsheng presenta entonces un manifiesto reclamando una 5ª modernización: más democracia. Deng Xiaoping tuvo la intuición de que la reforma tenía que empezar por el campo, así que empezó a liberar la producción rural. Para ello propuso a los campesinos una forma especial de contrato. Vosotros producís cereales y nosotros os garantizamos la compra de una determinada cantidad, y el resto lo ponéis en el mercado. De esta forma generó de nuevo una economía de mercado que había desaparecido de China 30 años antes. Sin embargo, hay que esperar a 1984 para percibir avances en el sector industrial. En mayo de 1988, en un gran discurso, Deng Xiaoping afirma: el maoísmo es el responsable de 20 años de grandes sufrimientos. Sin embargo, los dirigentes del Partido Comunista siguen aferrándose a sus prerrogativas y se niegan a que la situación evolucione. La línea dura del partido, representada por el primer ministro Li Pen, se opone a Deng Xiaoping, a Zhao Ziyang y a sus tentativas de democratización. En el invierno de 1986 a 1987, en diciembre, empiezan las primeras grandes manifestaciones estudiantiles chinas que reclaman ni más ni menos que 2 cosas: libertad y democracia, lo cual no es poco en el contexto de este tipo de régimen. El impacto de este tipo de agitación en la calle es inmediato y se deja sentir en la cúpula del Partido Comunista. A partir de enero de 1987, Hu Yaobang propugna una actitud de diálogo. Sabe que quien está en la calle son hijos del régimen, hijos de altos ejecutivos, estudiantes, y adopta una actitud relativamente conciliadora en su trato con estos manifestantes. Esta actitud le vale la condena de Deng Xiaoping y de la vieja guardia. Hu Yaobang es destituido en 1987. Los estudiantes chinos se convertirán en los paladines de la democracia china. El 15 de abril de 1989, Hu Yaobang muere de una crisis cardíaca. Cuentan que cuando en 1989 vio cómo Deng Xiaoping se preparaba no para abrir el país, sino todo lo contrario, para reprimirlo, entró en un estado de cólera que le provocó la muerte. Ese día, de forma espontánea, cientos de estudiantes depositan coronas de flores en la plaza de Tiananmen como homenaje. Se organizan en todo el país manifestaciones de estudiantes para reclamar su reconocimiento y la organización de unos funerales nacionales grandiosos en su honor. El 17 de abril de 1989, 2.000 estudiantes se reúnen y se manifiestan sin autorización. Todas las universidades chinas estaban en huelga. Incluso mi universidad, que era privada y americana, había acordado con las universidades chinas apoyar la huelga. Al principio este movimiento se asemejaba a las manifestaciones en Francia. Todo el mundo estaba en la calle, había mucha actividad, canciones, debates políticos. Era muy interesante y recordaba mucho al 68. El 19 de abril de 1989, y también en Pekín, los estudiantes organizan una manifestación delante de la sede del Partido Comunista Chino.
La policía se encargará de dispersarlos empleando la fuerza. Entonces se refugiarán en la tranquila plaza de Tiananmen, que ocupan de nuevo sin autorización oficial. Es la plaza principal, en la que se concentran las sedes simbólicas del poder, donde se encuentra el gobierno, la Asamblea Nacional Popular, el Museo Nacional y también el mausoleo de Mao Zedong. Es decir, que simbólicamente es el centro de la ciudad, el centro del poder. En aquel momento yo estaba en el Polideportivo Municipal y vi cómo se reunían los estudiantes en la plaza de Tiananmen. Me uní a ellos para ayudarles, ejerciendo de agente de seguridad. Simplemente queríamos una mejora en las estructuras de nuestro gobierno y en las condiciones de China. No era nuestra intención derrocar al gobierno. Más de un alto cargo de la cúpula oficial, incluido algún general, manifestó su comprensión hacia nuestras peticiones. No se cerraron desde el principio. Estas manifestaciones, apoyadas cada vez más por una población muy concienciada, constituyen una desautorización flagrante del régimen comunista chino. En abril de 1989, 50 intelectuales envían una carta abierta al gobierno chino para solicitar una separación entre los órganos del partido y los del Estado. En respuesta, la policía exige a la organización estudiantil la lista de los principales agitadores. Los estudiantes se niegan. El intelectual es una especie de eslabón, de intermediario entre la sociedad y el poder. Tiene una doble función. Por un lado, ser portavoz de la sociedad, subrayando una serie de problemas sociales y políticos, representando al pueblo, a los que no son escuchados por el poder. Y por otro lado, asesorar al poder. También tiene un importante papel de análisis, un papel crítico. Sin embargo, las altas instancias chinas raras veces lo tienen en cuenta. El 22 de abril de 1989, con ocasión de los funerales de Wu Yaoban, 200.000 estudiantes se manifiestan en Pekín en homenaje al antiguo líder reformista. Una gigantesca inscripción es desplegada en el monumento a los mártires chinos, en la plaza de Tiananmen. En ella se lee: "Nunca olvidaremos al camarada Wu Yaoban, el alma de China". Aquella noche, cientos de jóvenes estudiantes organizan una sentada ante la Asamblea Nacional para exigir que hagan públicos los salarios de los dirigentes y se inicie un diálogo con los estudiantes. En 1989 se vivía una época en la que se firmaban muchos contratos, en la que se instalaban sociedades extranjeras y fábricas que eran fruto de fusiones. China estaba de moda económicamente. Y como había bastantes extranjeros, la gente se animó a reivindicar la libertad de expresión, la libertad de circulación, en general, la libertad de derechos. El 25 de abril de 1989, y desoyendo las reclamaciones de los sindicatos estudiantiles oficiales por sospechar que actuaban sometidos al poder, los estudiantes crean su propia organización sindical autónoma. El Partido Comunista Chino denuncia este hecho por considerarlo un complot contra el Partido Comunista y el sistema socialista. Durante una reunión entre Deng Xiaoping y Li Pen, este último se muestra partidario como solución de una intervención militar. Li Pen convence a Deng Xiaoping para publicar al día siguiente un comunicado en la Gaceta Popular, el famoso editorial del 26 de abril. Deng Xiaoping califica los asentamientos de problemáticos y atribuye su origen a un puñado de malos individuos que manipulan a los estudiantes. Si a uno lo acusan de agitador, puede ser enviado a la cárcel 10, 15 o 20 años, simplemente por ser calificado así. Por eso aquel editorial del 26 de abril de 1989 provoca el endurecimiento del movimiento. Los estudiantes se lo toman como una ducha fría, porque reclaman que no son agitadores, que lo que quieren es establecer un diálogo y debatir. Digamos que empezaban a estar ya un poco occidentalizados.
Entonces se produce un conflicto en lo más alto. Los dirigentes se preguntan, ¿qué hacemos? La muchedumbre vive las primeras medidas opresivas. Ante los rumores de detenciones inminentes, los líderes estudiantiles Buer Kaixi y Wang Dan entran en una semiclandestinidad. El movimiento se vuelve más intenso. La culminación será la gran manifestación del 4 de mayo de 1989. Se exigirán reformas, el fin de la corrupción y la anulación de los privilegios de los altos cargos del Partido Comunista Chino. Se hace referencia al 4 de mayo de 1919, es decir, a la primera vez que los estudiantes chinos salieron a la calle. Entonces lo habían hecho para protestar contra el Tratado de Versalles, cuyas cláusulas resultaban muy perjudiciales para China. Es la primera reafirmación del carácter nacionalista chino en el siglo XX. A pesar de la prohibición oficial, cientos de miles de personas desfilan pacíficamente no solo en Pekín, sino también en la mayor parte de las grandes ciudades del país. En Pekín, más de 400 periodistas participan en la manifestación para reclamar la libertad de prensa. Este movimiento adquiere una dimensión nacional. La noche del 4 de mayo, Zhao Zijian da un discurso en el que acepta iniciar negociaciones, pero no detalla su contenido. Simplemente apela a la tranquilidad, la discreción y a la cabeza, y desea la apertura de amplias consultas. El 5 de mayo, Li Pen recibe a los responsables de las 8 grandes universidades nacionales, pero lo hace para precisarles que el discurso de Zhao Zijian es a título personal, mientras que el editorial del 26 de abril refleja la opinión de todo el comité central del partido. Li Pen declara que si los estudiantes se dispersan inmediatamente, no se tomarán medidas. El movimiento estudiantil rechaza su propuesta y continúa adelante. El 13 de mayo, cerca de 2000 estudiantes empiezan una huelga de hambre ilimitada en la plaza de Tiananmen. A ellos se unirán poco después 1000 más. A consecuencia de aquel editorial de la Gaceta Popular, los líderes Wang Dan, Chai Lin y Buer Kaixi decidieron poner en marcha un movimiento de huelga de hambre para que el gobierno diera marcha atrás y retirara la calificación de agitador. Empezamos apenas 100 personas haciendo aquella huelga de hambre, pero muy pronto miles de estudiantes se unieron a nosotros en la plaza. Era la primera huelga de hambre que se veía en China. Hay que entender que en un país en el que 35 millones de personas han muerto de hambre, optar por no ingerir alimentos para defender una causa concreta tuvo un efecto absolutamente extraordinario en la población. La gente acudió inmediatamente a apoyar a los estudiantes, a ayudarles en medio de un baile exagerado de ambulancias. La prensa internacional, presente en Pekín en espera de la llegada de Mikhail Gorbachev, cubre este suceso y le da una repercusión mundial. El 15 de mayo, Mikhail Gorbachev, muy esperado, llega a Pekín en visita oficial. El objetivo es renovar los lazos entre las dos grandes potencias comunistas del planeta. Además, Gorbachev desea implicar a China en el camino de una mayor liberalización, conforme a su glasnost, su política de apertura. En el Palacio Popular de Pekín se despliegan pancartas que proclaman en ruso y en chino: damos la bienvenida al verdadero reformista Mikhail Gorbachev y la democracia es nuestro ideal común. Desde 1956 o 1957 no se había producido ningún encuentro oficial entre los dirigentes soviéticos y chinos. Mientras que para Deng Xiaoping estábamos a un gran nivel geopolítico, para la juventud china a pie de calle, estábamos ante alguien que nos aportaría aire fresco. Es decir, que la perspectiva de la gente de a pie y la de los dirigentes era totalmente opuesta. Deng Xiaoping deseaba recibir a Gorbachev con gran boato, es decir, en la plaza de Tiananmen. Pero la presencia de los manifestantes en la plaza obligó a Gorbachev a entrar a la residencia de la cúpula china por una pequeña puerta trasera. Una bofetada que Deng Xiaoping nunca perdonó a los manifestantes. Varios días más tarde, la suerte de los estudiantes y del secretario general reformista está echada.
Hará falta que pase más de un mes para reunir a las tropas y convencer a sus responsables. Lo mismo pasó en el mayo del 68 francés. En la plaza de Tiananmen había hijos de generales. En la dirección del Partido Comunista surgen tensiones internas que enfrentan a los partidarios de un diálogo con el movimiento estudiantil y a los conservadores, que defienden una conducta enérgica para sofocar la revuelta estudiantil. Estaban divididos entre dos opciones. Por un lado, no hacer concesiones, postura de Deng Xiaoping, que afirmaba que hacer concesiones sería tirar del hilo y que después ya no sería posible ejercer ningún control. La otra opción era dar alguna garantía a los estudiantes para que se marcharan de la plaza. Cientos de miles de personas se manifiestan a diario en Pekín. La población de la ciudad ha tomado partido por el movimiento estudiantil y los problemas se multiplican por todo el país. El 18 de mayo, más de 1 millón de manifestantes reclaman la renuncia de Deng Xiaoping y la dimisión del primer ministro Li Peng, considerado demasiado conservador y opuesto a las reformas. La noche del 18 de mayo, Chao Shiyan se desplaza a la plaza para hablar con los estudiantes y las personas en huelga de hambre. Intenta tranquilizar los ánimos, pero no lo consigue. Dirá: nos criticáis y estáis en vuestro derecho, pero llegamos demasiado tarde. Esta confesión de impotencia viene a dar la puntilla a las esperanzas de los estudiantes. Ante la magnitud de los problemas y a pesar del intento de Chao Shiyan de arreglar pacíficamente el conflicto, el 19 de mayo Li Peng decreta la ley marcial. Al día siguiente, las tropas del 38º Ejército chino rodean la capital. Se estrecha el cerco a pesar de los piquetes que los estudiantes levantan de forma apresurada a las puertas de la ciudad. Cuando el gobierno decidió dar luz verde a la represión usando tanques, nosotros decidimos establecer un cordón de seguridad para impedir que se acercaran los tanques y las ametralladoras. El 25 de mayo, Chao Shiyan se queda en minoría. Obligado a dimitir, pasa a vivir en libertad vigilada. Triunfa Li Peng, partidario del control férreo, y ahora podrá aplicar su política de mano dura. Para legitimar su acción, Li Peng ordena grabar las provocaciones de los estudiantes y hace correr el rumor de que los agitadores han empleado armas de fuego contra las fuerzas del orden. Los soldados que no oponían resistencia a los manifestantes reciben la orden de reaccionar. En un último gesto pacificador, el 30 de mayo los estudiantes de Bellas Artes erigen en la plaza de Tiananmen una réplica en poliestireno de la Estatua de la Libertad, a la que bautizan como la diosa de la democracia. Sin embargo, este gesto, tremendamente simbólico, no es tenido en cuenta por las autoridades. El 3 de junio de 1989, el ejército chino hace su entrada en Pekín. Toma posiciones en todos los puntos estratégicos de la ciudad y, aunque no inicia el combate, despliega un importante dispositivo blindado en la plaza de Tiananmen. Poco después de la medianoche del 4 de junio, la situación cambia. Los hombres del escuadrón 27 del ejército chino abren fuego sobre los manifestantes. Con tanques, granadas y armas automáticas, los soldados repelen a los manifestantes que se enfrentan armados solo con palos. Yo quería proteger a mis camaradas, así que me marché a la plaza y vi cómo se acercaban los soldados. Me detuve delante de un representante del ejército, a unos 10 metros de él, y le dije: ¿qué? ¿Nos vas a disparar? La represión ya había empezado. Ya se habían producido muertos y heridos. Les dije: no disparéis a los camaradas que están detrás de mí. Parad. Yo también soy hijo de soldado. Mi padre estuvo en el ejército. Sois el ejército del pueblo, y el ejército del pueblo no puede disparar al pueblo. Es incongruente. También les aclaré que estábamos desarmados. Entonces cogió su pistola y me disparó 3 veces, y uno de los disparos me alcanzó el muslo. Tras varios enfrentamientos con los estudiantes, el ejército chino sofoca la revuelta estudiantil bajo las ruedas de sus tanques, provocando 2000 muertos.
A continuación, la plaza de Tiananmen es evacuada por completo. La represión también se extiende a las zonas rurales. La gente me contó que el ejército había matado a gente y que había más muertos en Musudi, más al oeste. Reuní a más de 200 personas para intentar ayudarles. Nos apresuramos para llegar a Musudi. Una vez allí, el ejército se echó sobre nosotros. ¿Cuál era la situación? Apenas los veíamos. Las balas volaban hacia nosotros. Escuchábamos cómo rebotaban en el suelo y nos pasaban rozando las piernas. Más de 10 personas fueron alcanzadas por las balas. Como no podíamos avanzar, dimos media vuelta con los heridos y llegamos hasta aquí, hasta la tribuna este de la plaza de Tiananmen. Aquí había entre 1000 y 2000 personas y el ejército estaba enfrente. Ahí había un carro blindado ardiendo. Había llegado a Jiangwomen y había entrado en la plaza. El conductor se había dado cuenta de que se había equivocado de camino. Cuando quiso dar media vuelta, la gente ya había corrido hacia él y le había obstruido el paso con barras de acero. Y le lanzaron bidones de gasolina. Cuando empezó a arder, salieron de dentro 3 soldados. Para salvarlos, los metieron en una ambulancia de la Cruz Roja que los trasladó al hospital. En aquel mismo momento escuché por un altavoz: ¿dónde está Chan Jiang? Entonces regresé al monumento a los héroes del pueblo, aquí. Recuerdo que les dije a los líderes estudiantiles: si los líderes no acuden aquí, les consideraremos traidores. Entonces, en aquella plaza, tiene lugar una escena única. Una escena que se ha convertido en el símbolo de la primavera de Pekín. Lo más sorprendente fue la decisión del conductor del tanque. Yo pensaba que lo atropellaría. Aquella imagen fue grabada el 5 de junio. Es decir, que no fue grabada durante los peores momentos de la represión. El 5 de junio, el ejército muestra su poder al conjunto de la población, como queriendo afirmar: hemos aplacado la represión, que nadie se mueva. Ya no hay actos de violencia, solo de intimidación. Estábamos pues a plena luz del día y aparece un hombre que camina hacia los tanques. Atropellarlo no tenía sentido. Ya no estamos en la noche del día 3 o del 4, que es cuando hacia las 3 o 4 de la mañana los tanques atropellaron a decenas de personas sin ningún escrúpulo y sin alterar su camino. Tras aquel día, el presentador de Radio Pekín comunica en directo que cientos de personas han sido asesinadas y que el ejército ha disparado indiscriminadamente con armas pesadas sobre manifestantes desarmados. El comentarista es despedido. Horas después, en un comunicado se proclama: el gobierno ha sofocado el disturbio contrarrevolucionario. El movimiento estudiantil queda totalmente sofocado y los principales agitadores son detenidos. La censura se cernirá sobre los periódicos posicionados del lado del movimiento estudiantil. La atmósfera posterior es terrible y está regida por la ley marcial. La televisión es controlada directamente por las autoridades militares y policiales. La programación televisiva cambia por completo y las autoridades emiten un bucle de imágenes de la detención de manifestantes con el rostro amoratado. Las imágenes de los soldados con casco son un alarde de la evidente violencia del Estado que se extiende durante varias semanas y meses. Triunfa la línea dura del partido. Las reformas propuestas totalmente indispensables quedan definitivamente abandonadas. Es el final de una descabellada esperanza de democracia al estilo chino.
La consecuencia positiva es que el Partido Comunista destruye la idea que se había hecho el pueblo de que el gobierno chino era como su padre y su madre. El pueblo comprende que el poder lo ostentaba una camarilla militar opresora. Hoy no sabemos a qué atenernos. A partir del 10 de junio se lleva a cabo una gran oleada de detenciones en toda China. Se fomenta la acusación directa y en ocasiones hasta se recompensa. En las semanas posteriores se llevan a cabo juicios sumarios y detenciones en masa. Cerca de 100.000 personas serán detenidas y algunos calificados de contrarrevolucionarios son ejecutados sin haber sido juzgados. La primavera de Pekín muere sofocada bajo la represión comunista. El mensaje transmitido a la población china es muy claro. Tenéis derecho a ganar dinero y tenéis derecho a participar de la economía, pero la política es terreno nuestro. Por eso podemos afirmar que hoy en día prácticamente no existe el movimiento de oposición democrático chino. Actores. Nace el 22 de agosto de 1904 en el seno de una familia de importantes terratenientes. Estudia en la escuela de Chongqing y en 1920 realiza un viaje de estudios a Francia. La fundación que financia su viaje quiebra y se ve obligado a financiar su subsistencia. Trabaja como laminador y posteriormente como peón en una fábrica de Renault. Se inicia entonces en las teorías marxistas, todavía desconocidas en China. Poco después se hace comunista y profesa un ferviente anticapitalismo. En París entabla amistad con Zhou Enlai y en 1924 se afilia al Partido Comunista Chino. Se marcha a estudiar a Moscú y regresa a China en 1927. Tras el fracaso de una revuelta contra los nacionalistas de Kuomintang, se une al soviet liderado por Mao y participa en la larga marcha de los años 1934 y 35. Lucha contra los japoneses y a partir de 1945 contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Tras la creación de la República Popular de China a finales de 1949, ejerce funciones de mayor o menor relevancia en el seno del partido. No obstante, el fracaso económico del Gran Salto Adelante lo lleva a distanciarse de Mao y a ser excluido del partido. Tras años de travesía por el desierto, regresa a la primera línea tras la muerte de Mao en 1976. Se convierte en secretario general del Partido Comunista Chino, es decir, en el número 1 del país. Su deseo es involucrar a China en un proceso de desarrollo económico, pero permaneciendo independiente ideológicamente de las perversiones del capitalismo y rechazando la apertura política. Su voluntad de preservar un socialismo al estilo chino es lo que lo llevará a decir sí a la represión de la primavera de Pekín. Muere el 19 de febrero de 1997. Nace en octubre de 1928 en la provincia de Sichuan, huérfano a los 3 años, tras la ejecución de su padre a manos de las tropas de Kuomintang, es adoptado por Zhou Enlai. A los 17 años se afilia al Partido Comunista Chino. En 1948 es enviado a Moscú para continuar sus estudios. En el 55 regresa a China y desempeña durante 10 años varias funciones importantes en la industria y en el aparato del partido. A partir de 1979 empieza a ejercer funciones ministeriales. En el 82 entra en el Politburó y en el 85 en la Secretaría del partido. En 1987 se convierte en viceprimer ministro. Tras la dimisión de Wu Yaoban, Zhao Zijian se convierte en secretario general del partido y Li Peng es nombrado primer ministro en abril de 1988. Inicia una prudente política de reformas económicas. La brutal muerte de Wu Yaoban en abril de 1989 desencadena los acontecimientos de la primavera de Pekín. Li Peng teme que los problemas desemboquen en un golpe de Estado. Descarta entonces a Zhao Zijian y da la orden de reprimir por la fuerza el movimiento estudiantil. Su brutal represión de la primavera de Pekín, unido a su falta de carisma y a su autoritarismo, han convertido a Li Peng en uno de los políticos chinos menos populares del siglo XX. No obstante, durante sus últimos mandatos supo gestionar una situación económica difícil y controlar un crecimiento récord de cerca del 10% al año. Li Peng abrió el camino hacia una economía de mercado de tipo capitalista.
Nace el 20 de noviembre de 1915. En 1929 se marcha de su casa y se une al Partido Comunista. Se convierte en miembro oficial en 1933. En 1934 participa en la Larga Marcha al lado de Mao y de Deng Xiaoping. Avanzando posiciones en el seno del partido, pasa a ocuparse de la Juventud Comunista. Alcanza gran popularidad a finales de los 70, cuando se encarga del reconocimiento de las víctimas de la Revolución Cultural. En 1980 es elegido secretario general del partido. Es brutalmente destituido de su puesto en 1987 por haber apoyado la protesta estudiantil y por su empatía con la inteligencia liberal china. El 8 de abril de 1989 es víctima de una crisis cardíaca en plena reunión del comité político, cuando mantiene un acalorado debate con el grupo de los conservadores acerca de la política de reformas. El 15 de abril de 1989 muere de un infarto a los 73 años. Ese mismo día se publican cientos de dacibaos. Estos periódicos públicos lloran la desaparición de un demócrata y reclaman su reconocimiento político. Su muerte es el principal desencadenante de la primavera de Pekín. Se conserva muy poca información referente a los líderes del movimiento estudiantil. El más conocido es Buer Kaixi, un joven estudiante de origen uigur. El 28 de abril de 1989 es elegido presidente de la nueva Asociación Autónoma de Estudiantes de Pekín, que sustituye a la coordinadora provisional de las universidades de Pekín. Li Lu es uno de los principales organizadores del movimiento de la primavera de Pekín. Wang Dan es un joven estudiante que el 28 de abril de 1989 es elegido miembro del Comité Permanente Estudiantil. Hoy todos estos líderes están esparcidos por el mundo. Wang Dan presentó su tesis en Estados Unidos y ahora es profesor en Taiwán. Buer Kaixi también se ha establecido en Taiwán, donde se ha casado. En su época era estudiante en la Escuela Normal de Pekín y hoy es productor cinematográfico. Chai Lin se instaló en Estados Unidos y completó una formación brillante tras la cual se centró en la informática. De hecho, ha contribuido con gran éxito a la elaboración de software pedagógico. En los últimos 5 años, ha entregado cantidades importantes de dinero para apoyar el movimiento democrático en China. Consecuencias. Desde el final de la primavera de Pekín, las autoridades imponen un silencio sepulcral sobre lo acontecido. La censura actúa en todo el país, y los medios de comunicación chinos que se habían pronunciado a favor de los estudiantes son obligados a desaprobar el movimiento contestatario. En aquella época, la historia del país constituye una gigantesca manipulación y está estrictamente en manos de las autoridades. La información sobre lo que ha sucedido en el país es fruto del boca a boca, con todo lo que eso implica. Hay toda una serie de imprecisiones, exageraciones o subestimaciones. Queda descartada cualquier emisión, por televisión o por otro método, que informe de lo que realmente ocurrió a las nuevas generaciones que no han vivido aquella época y que no conocen lo que sucedió. Desde las más altas instancias se afirma que en la plaza de Tiananmen no ha muerto ningún estudiante. En el interior del país, los acontecimientos de la primavera de Pekín quedan ocultos bajo la historia oficial. En China no se autoriza ninguna obra sobre aquellos sucesos, y muchas páginas de Internet ni siquiera lo mencionan porque corren el peligro de que las cierren. Hoy, la política es una pura comedia. El poder hace lo indecible para que nos olvidemos. Y nosotros hacemos lo indecible para que no nos olviden. No se dispone de ninguna información oficial fiable sobre el número real de víctimas ocasionado por la primavera de Pekín. Según las estimaciones oficiales divulgadas, la cifra anunciada es de 700 muertos aproximadamente.
Pero nosotros, los estudiantes, según las encuestas que hemos realizado, estimamos que al menos murieron 2.000 personas y hubo más de 10.000 heridos, y que la mayoría de muertos y heridos son habitantes de Pekín. Todos los chinos de más de 40 años saben que su gobierno es capaz de ese tipo de acto, de esconder aquellas imágenes. No se habla de ellas, pero están ahí. El mes de junio es el mes en el que las autoridades toman las riendas de la población. Se estima que en pocas semanas decenas de miles de personas han sido detenidas o perseguidas. Se crean comisiones de investigación y se organizan rápidamente juicios sumarios. El 15 de junio de 1989 se dictan las primeras penas de muerte contra los principales actores de la primavera de Pekín. El 20 de junio, 3 obreros son ejecutados por orden del gobierno chino por haber participado en dicho movimiento. El fin de la primavera de Pekín y la represión posterior tienen consecuencias inmediatas sobre la política interior china. Los contados dirigentes que manifestaron su simpatía por las tesis del movimiento estudiantil son destituidos y sometidos a libertad vigilada. Todavía hoy te meten en la cárcel si intentas honrar la memoria de los muertos durante aquella noche, afirmando que son personas que murieron por la patria y no contra la patria. Antes de 1989, los chinos confían en su gobierno. Lo critican, lo aman o no lo aman, pero grosso modo confían en él. Y creo que la mejor metáfora con la que nos podemos quedar, y que es la que también ven los chinos, es la de un niño que ve cómo de repente sus padres empuñan una pistola contra él. Solo existe la tesis oficial que habla de individuos subversivos e incontrolables, en su mayoría parados, desencantados y delincuentes, que atacan a los soldados encargados de poner orden. Desde el extranjero, la condena a la represión es casi unánime. Únicamente la República Democrática Alemana y Cuba aprueban las medidas. Los demás países del bloque del Este prefieren guardar un silencio prudente. La comunidad internacional protestará y Francia enfriará sus relaciones diplomáticas con China, pero no se tomarán medidas concretas. Sí tienen lugar algunas represalias, principalmente un embargo de la ONU y de la Unión Europea sobre la venta de armas a China, pero no mucho más. El gobierno chino entiende que los países occidentales no adoptarán sanciones demasiado duras a condición de que el mercado chino, un verdadero paraíso económico, permanezca abierto. Deng Xiaoping invirtió todo su esfuerzo en salvar las reformas económicas, porque los conservadores las ponían en duda tras el movimiento, y en refundar la legitimidad del partido sobre el desarrollo económico de China y la mejora de las condiciones de vida de la población. Incluso después de lo de Tiananmen, 2 años más tarde, creo, confirmó esta política de apertura. Permitió que el régimen siguiera edificando esta potencia económica sobre la que se asienta su poder político internacional. Apenas 3 meses tras el fin de la primavera de Pekín, el 10 de septiembre de 1989, Hungría es el primer país del bloque socialista que abre oficialmente sus fronteras. De esta forma se abre la primera brecha en el telón de acero desde 1961. El 10 de noviembre, en un descomunal movimiento popular, los ciudadanos asaltan el muro de Berlín. Los siniestros bopos, vigilantes del muro, totalmente sobrepasados por la magnitud de lo sucedido, no intervienen. Cae el muro de la vergüenza. Aquella noche, el mundo cambió. Podemos imaginarnos, aunque no podemos afirmarlo, que los dirigentes de la Alemania del Este y de la Unión Soviética en aquel momento se quedaron horrorizados ante la masacre que se había producido en China y que pensaron, no dispararemos a los manifestantes. Por eso nadie disparó a los berlineses que decidieron cruzar el muro y que de repente provocaron que se desmoronara el muro de Berlín, unos 6 meses después de la masacre de Tiananmen. Por su parte, los soviéticos decidieron no lanzar los tanques, como habían hecho en 1956 en Budapest y en 1968 en Praga,
Esta vez, aquellos episodios no deberían repetirse. Apuntes. China, Estado soberano desde hace 20 siglos, se convierte en 1912 en república independiente. En el periodo de entreguerras, los nacionalistas y los comunistas se enfrentan por conseguir el poder. En octubre de 1949 ganan los comunistas y se proclama la República Popular de China. Mao Zedong se convierte en el primer presidente. La muerte de Mao Zedong marca el inicio de un periodo de anarquía que no terminará hasta 1977 con el regreso al poder de Deng Xiaoping. La línea dura del partido, representada por el primer ministro Li Peng, se opone a Deng Xiaoping y a Zhao Ziyang en todos los intentos por democratizar el país. En abril de 1989, Hu Yaobang, partidario de las reformas de democratización, muere de una crisis cardíaca. Los estudiantes lo convertirán en el paladín de la democracia al estilo chino. Al día siguiente, se organizan manifestaciones espontáneas en la plaza de Tiananmen para reclamar su reconocimiento y la organización de grandiosos funerales en su honor. Del 16 al 21 de abril se organizan varias manifestaciones en masa. El 22 de abril, con ocasión de los funerales de Hu Yaobang, 200.000 estudiantes ocupan Pekín para rendir homenaje al antiguo líder reformista. El movimiento se intensifica y culmina en las grandes manifestaciones del 4 de mayo, que verán florecer los eslóganes en los que se exigen reformas y el fin de la corrupción. Este espíritu se propaga a todo el país. El 13 de mayo, cerca de 2.000 manifestantes inician una huelga de hambre ilimitada en la plaza de Tiananmen. El 15 de mayo se produce la esperada visita oficial de Mikhail Gorbachev a Pekín. Aprovechando la amplia cobertura mediática de la visita, las organizaciones estudiantiles dan a conocer al mundo entero sus reivindicaciones. 3 días más tarde, el 18 de mayo, más de 1 millón de personas se manifiestan en la plaza de Tiananmen para reclamar la marcha de Deng Xiaoping y la dimisión de Li Peng. Ante la magnitud de los problemas, el 19 de mayo se decreta la ley marcial. El 20 de mayo, las tropas del Escuadrón 38 del ejército chino toman posiciones alrededor de la capital. El 25 de mayo, Zhao Ziyang es destituido de sus funciones y pasa a arresto domiciliario. Li Peng, partidario del control enérgico del país, triunfa. El ejército chino entra en Pekín el 3 de junio de 1989. El 4 de junio se produce un punto de inflexión. Los soldados chinos abren fuego sobre los manifestantes. El ejército chino sofoca la revuelta estudiantil bajo el tonelaje de sus carros, provocando 2.000 muertos. En la plaza de Tiananmen tendrá lugar una escena increíble. Un joven estudiante permanece de pie y desarmado ante una columna de tanques de guerra chinos. La imagen aparece en las televisiones de todo el mundo. Se convierte en el símbolo de la primavera de Pekín. Triunfa la línea dura del partido. Las reformas planteadas caen en el olvido. La primavera de Pekín muere brutalmente asfixiada a manos de la represión comunista. Soy berlinés.